Muy bien, buenas noches. Doctor Ortega, muy Somos, buenas noches. ¿qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Entonces vamos a empezar la clase de hoy día. Voy a... Bien, estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí se puede ver. Gracias. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular del colon. Perdón. Cuando hablamos de enfermedad diverticular hay que tener conceptos muy claros. ¿Qué es un divertículo? Un divertículo es una lesión sacular que sale en dirección opuesta a la luz intestinal. Divertículos tenemos desde el esófago hasta el colon. En este caso, una lesión, es una lesión sacular que sale a través de la pared del colon en dirección opuesta a la luz. Los divertículos pueden ser verdaderos o falsos. Los, los verdaderos se dice que son divertículos verdaderos cuando la pared del divertículo tiene las tres capas del colon, en este caso. Tiene la capa mucosa, tiene la capa muscular y tiene la serosa. Mientras que decimos que un divertículo es falso cuando no tiene la capa muscular, es decir, solamente tiene la capa mucosa y la capa serosa. ¿De acuerdo? ¿A qué le llamamos diverticulosis? Diverticulosis significa la presencia de uno o más divertículos en el colon.
mientras que la diverticulitis es la inflamación de al menos un divertículo en el colon. ¿De acuerdo? A ver, los divertículos tienen un poco más de 100 años de existencia en que nosotros tengamos referencia, ¿no? Este, aparece con la revolución industrial allá por los 1800, y está relacionado con la reducción de fibras en la dieta. A ver, antiguamente la gente vivía, no habían ciudades, habían pequeños poblados y cada uno tenía su chacrita y consumía lo que sembraba, ¿no es cierto? Por lo tanto, consumía mucha verdura y mucha fruta y ahí está la fibra, ¿sí? Cuando empieza la revolución industrial, se forman las grandes industrias, las fábricas, la gente va a trabajar, se forman ya las ciudades mucho más grandes que ya no consumen tanto lo que producen ellos y disminuye la ingesta de fibra. Y esto es lo que la hipótesis más aceptada de que la disminución de la fibra en nuestra dieta estaría asociada a la presencia de divertículos, como ya voy a explicar a continuación. Es mucho más frecuente en el mundo occidental, en el Asia, por ejemplo, los divertículos son escasos. Ahí en el Asia priman más, son más frecuentes los divertículos verdaderos que son en el lado derecho, mientras que en Occidente los divertículos falsos son los que predominan y son más frecuentes en el lado izquierdo. ¿Sí? La presencia de divertículos es raro antes de los 70 años, pero después de los 80 años, 75%, yo diría que puede ser hasta un 85-90% que tiene. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se producen estos divertículos? A ver, después vuelvo a esta lámina, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿se ve mi puntero? Alguien que me diga, ¿se ve el puntero? Sí, doctor. Ya. Fíjense, este es un corte transversal del sigmoide. Acá está el sigmoide y acá está el meso. En el meso está el vaso nutriente, el vaso arterial. El vaso arterial se divide para un lado y para el otro y va entre la serosa y la capa muscular. Pero el objetivo de este vaso es llegar a la submucosa, debajo de la mucosa, porque esa es la zona más vascularizada. Entonces, para llegar a ese sitio, la capa muscular le hace una pequeña abertura, un pequeño huequito, para que por ahí penetre este vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos. La función del colon, ¿cuál es? Almacenar las heces. Perdón, del recto y del colon distal es almacenar las heces. El resto del colon, ¿qué hace? Con movimientos peristálticos, lleva este bolo fecal hacia el colon distal y recto. ¿De acuerdo? Cuando no ingerimos fibra, cuando no ingerimos fibra, comemos mucha comida procesada, casi no tiene fibra, el colon, entre comillas, piensa, no, mi recto está vacío, significa que no estoy haciendo bien mi trabajo y aumenta los movimientos peristálticos, pensando de que no está llevando bien el bolo fecal hacia la parte distal. Con cada contracción hay un aumento, hay un aumento de la presión. Por la ley de Laplace, que ninguno de ustedes se acuerda ahora, dice que la presión se distribuye en forma equitativa en toda la circunferencia. Entonces la presión aquí, aquí y acá es igual. Cuando es aquí, ¿quién se le opone? Lo mismo que lo produce la capa muscular. Pero cuando se produce a nivel del orificio donde deja pasar el vaso sanguíneo, ahí no hay músculo y empuja a la mucosa. La empuja una micra por día. Una micra por día va aumentando, crece esa mucosa y se junta con la serosa y produce el divertículo. Y produce el divertículo. ¿De acuerdo? Es una herniación de la mucosa a través de la pared del colon.
Es falso porque no tiene, es un divertículo falso porque no tiene capa muscular. ¿Cuál es el sitio más comprometido? Siempre el sigmoide. ¿Y por qué el sigmoides y no otra parte del colon? Porque el sigmoides es la parte más estrecha del colon y la presión aumenta mucho más inicialmente ahí que en el resto del colon. ¿De acuerdo? Entonces, el incremento de la presión se asocia a una dieta pobre en fibra y produce esta herniación en el segmento de colon que tiene menor diámetro, que es el sigmoide. Por lo tanto, al aumentar las contracciones, esa capa muscular que va a pasar se va a hipertrofiar y a veces llega a crecer tanto que puede obstruir la luz intestinal, la luz del colon. ¿De acuerdo? Entonces, con cada contracción crece más ese divertículo, crece más ese divertículo. Muy bien, entonces ya sabemos cómo se producen estos divertículos. ¿Qué es la diverticulosis? Hemos dicho la presencia de dos o más divertículos. La gran mayoría asintomáticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico si no producen síntomas? Por una radiografía de colon con enema varitado o una colonoscopía. Acá tienen ustedes una imagen de una colonoscopía, ¿no? Y acá tienen otros datos más. Fíjense, menos de 30, a la edad menor de 30 años, menos del 2%. Sobre el 60 años, 4%. Y, y 66% en más de en 85 años. ¿Sí? Y la complicación más frecuente de la diverticulosis es la diverticulitis. ¿De acuerdo? Que compromete tanto a hombres como mujeres. No hay prevalencia por ninguno. Esta es una radiografía de colon con enema. Fíjense, se ve bien el colon y acá se ven unos sacos que corresponden al divertículo. Esta es una radiografía más bonita porque ya no es solamente con varios, sino también con aire. Una radiografía de colon con enema doble contraste. ¿Qué contraste? Aire y vario. Y fíjense acá cómo se ven los sacos diverticulares. Todos estos son sacos diverticulares. Aquí también, este tiene hasta, no solamente en el sigmoide, sino en el descendente y en el transverso. Diverticulosis. Una imagen de colonoscopía, fíjense, esto es lo normal. Esto ahí se ven los agujeros que corresponden a la boca del divertículo. A la boca del divertículo. Otra imagen es bastante demostrativa. Muy bien, ¿cómo se produce la inflamación de estos divertículos? Por una obstrucción de esta boca. Esta boca se obstruye. Entre un fecalito, entre una pepa ¿de qué? ¿Cómo se llama esto? Granadilla, tuna, qué sé yo, ¿sí? Se obstruye. Lo cierto es que se obstruye. Al obstruirse, el contenido, que es rico en heces y contaminado por flora bacteriana, comienza a crecer acá y produce una inflamación. Hay una microperforación y translocación bacteriana que puede llevarte inclusive a una isquemia focal, producirse necrosis y perforaciones. ¿Qué es la translocación bacteriana? Probablemente ya lo han escuchado, algunos saben, la mayoría me imagino que no lo sabe. La translocación bacteriana es cuando el contenido de la luz intestinal atraviesa la mucosa del colon y llega a los vasos sanguíneos y se distribuye por toda la circulación, en este caso circulación hepática o circulación portal que llamamos. ¿Sí? Se produce una bacteriemia. Este es el origen de una diverticulitis aguda, que hemos dicho que es la inflamación de uno o más divertículos en el colon. Puede haber perforación de uno o más divertículos, ocurre en el sigmoide más del 90%. Hay una infección pericólica, tiene varias fases de presentación. Primero como un flemón pericólico, la colección purulenta en el saco diverticular
luego se puede necrosar una parte, perforar y producir un acceso. El acceso se puede romper y te produce una peritonitis purulenta, o una vez que se destapa la obstrucción intestinal y está en pleno proceso inflamatorio, las heces del colon pasan al divertículo que está perforado y del divertículo pasan a la cavidad peritoneal y tenemos peritonitis fecal. Otra complicación es la formación de fístulas, que es otro tipo de presentación que vamos a revisar a continuación. ¿Cuál es el cuadro clínico de una diverticulitis aguda? Atención, para que se acuerden, ¿de acuerdo? Para que se tengan en cuenta. Todos conocen el cuadro de apendicitis aguda. Bueno, el cuadro es muy parecido, pero es en el lado izquierdo. Va a haber fiebre, malestar general, el dolor es en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? A veces se puede palpar una masa o una resistencia pélvica o abdominal en el cuadrante inferior izquierdo. El hemograma nos va a decir que hay una leucocitosis, puede haber vómitos, distensión abdominal y puede haber la presencia de un hilo. Y en los casos avanzados, complicados, podemos encontrar ya una peritonitis. ¿De acuerdo? ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Con todas esas entidades que aparecen ahí. Cáncer de colon perforado, enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando hablo de enfermedad inflamatoria intestinal me refiero a dos patologías que felizmente son poco frecuentes en nuestro medio. Colitis ulcerativa o colitis ulcerosa también le llaman, o enfermedad de Crohn o colitis Crohn. Algunas veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis, sobre todo algunas apéndices, este, perdón, unos sigmoides que son muy redundantes y que se pegan al apéndice y te pueden simular una apendicitis. Colitis isquémica, el síndrome de colon irritable y en mujeres enfermedad inflamatoria pélvica. En la diverticulitis aguda, ¿qué exámenes auxiliares nos van a ayudar? ¿Sí? Primero el hemograma. El hemograma nos va a decir que hay leucocitosis, desviación izquierda, aumento de los abastonados. La ecografía nos puede hablar de que hay una masa en el cuadrante inferior izquierdo. Y la tomografía, que es el examen ideal para el estudio de la diverticulitis aguda, nos da mucha información, sobre todo cuando hablemos ahora de la clasificación de Hinchey, que es la que usamos apoyados en una tomografía computada. Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento, de acuerdo al estadio en que lo encontramos, puede ser médico. Cuando se trata de un flemón o un acceso, suspendemos la vía oral, hidratamos al paciente, damos antibióticos que cubran gérmenes gram negativos anaerobios y aerobios, y algunas veces puede haber drenaje percutáneo. Pero cuando está en fases avanzadas, se hace cuando tenemos una peritonitis purulenta o fecal, ahí sí hay que hacer lo que se llama la operación de Harman, que es la resección del colon comprometido y una colostomía terminal, conceptos que voy a emplear a continuación. Yo les decía que la clasificación de Hinchey es la clasificación más utilizada para el manejo de la diverticulitis. No es la única, hay otras. No siendo perfecta esta clasificación, sí la usamos mucho porque nos sirve también para determinar el manejo de los pacientes. En el estadio 1 se forma un acceso pericólico. ¿Qué significa pericólico? Alrededor de la pared del colon, pericólico. ¿Sí? El divertículo se ha inflamado, se ha necrosado, se ha perforado, pero está pequeña perforación y hay una pequeña colección, menos de 3 centímetros. En el estadio 2, el acceso crece tanto que se puede ir al retroperitoneo o puede caer hacia la zona pélvica, ¿sí? Estos son tan grandes que los podemos drenar percutáneamente
y de hecho ese es el tratamiento ideal, el drenaje percutáneo. Esto corresponde a la clasificación Hinchey 2A, que es una de las modificaciones más utilizadas. El Hinchey 3B tiene que hacer con accesos complejos que están asociados a fístulas. Ya voy a ampliar esto de las fístulas en una parte. El estadio 3 es cuando el acceso purulento grande se rompe y la pus pasa a la cavidad peritoneal, peritonitis purulenta. Y el estadio 4 es cuando la obstrucción del divertículo que originó todo esto se destraba, se destapa, digamos, y las heces del sigmoides pasan al divertículo y del divertículo que está perforado pasa a la cavidad peritoneal. Peritonitis fecal. Peritonitis fecal. Fíjense, acá tenemos un hinche 1. Fíjense este acceso pequeño que vemos acá. Acá se ve el colon sigmoide. Este es un acceso pequeño. Tratamiento, suspendo la vía oral, hidrato al paciente, doy antibióticos. La gran mayoría responde al tratamiento médico. Este es un acceso enorme, grande. Acá está el colon sigmoides, y acá está el acceso, fíjense en la pelvis, acá están los ilíacos, ¿no? ¿Ah? Entonces, este es un acceso grande que el radiólogo intervencionista puede punzar y drenar. Hinchey 2. Hinchey 3 y Hinchey 4, ¿qué vemos en la radiografía, en la tomografía? Líquido libre en toda la cavidad. Significa que hay una peritonitis, ¿sí? Y yo les decía, esta clasificación es útil, ¿por qué? Porque nos ayuda para el manejo médico y quirúrgico. Estadio 1, acceso pericólico, tratamiento médico. Repito, suspender vía oral, hidratación, antibiótico. ¿Qué antibiótico voy a usar? Que me cubran gérmenes gram negativos, anaerobios básicamente, ¿sí? Metronidazol, clindamicina, ¿de acuerdo? En el estadio 2A, cuando tengo accesos grandes que están en el retroperitoneo o en la cavidad pélvica, es el drenaje percutáneo. Es decir, el radiólogo intervencionista, guiado por tomografía, punza el acceso, aspira, mete un catéter, dilata, mete otro catéter más grueso y comienza a lavar y lo deja drenado. Hinchey 2. El Hinchey 3, que está asociado a fístulas, es cirugía electiva que voy a tratar en una parte de esta clase. El estadio 3 y 4 es peritonitis purulenta, Hinchey 3, Hinchey 4, peritonitis fecal. En ambos casos, operación de emergencia. ¿Y qué se hace? La operación de Hartmann, ¿sí? La operación de Hartmann, que también les voy a pasar un esquema para que quede esta clase. ¿Cuáles son las complicaciones de esta presencia de divertículos? Cuando se inflaman, las divertículos te puede dar una perforación, como ya hemos dicho, peritonitis, que es la más grave. Te puede producir fístulas. Cuando ese acceso que se ha formado trata de toda colección dentro del abdomen, siempre, toda colección dentro del abdomen trata de buscar una vía de drenaje, una vía de escape, ¿sí? Y a veces lo consigue, se puede ir a la piel, se puede ir a la vejiga, se puede ir a otra parte del colon, a otra parte del intestino, inclusive se ha descrito hasta en el uréter, ¿sí? ¿De acuerdo? Les adelanto, la fístula más frecuente es la que está vejiga, que está pegadita al sigmoide con la vejiga, ¿de acuerdo? Me va a producir una fístula colovesical. Pero también la diverticulitis te puede producir una obstrucción. ¿Cómo así? Yo les decía que
Los divertículos que producen una hipertrofia de la capa muscular y producen un engrosamiento. Si se asocia a un proceso inflamatorio, se dematiza mucho más y cierra la luz del colon y te da una obstrucción. La otra complicación es lo que se ha dado a llamar la diverticulitis recurrente, que también la voy a mencionar a continuación. Y la complicación de la diverticulosis es la hemorragia digestiva baja masiva, que también vamos a mencionar. Hablemos de la diverticulitis recurrente. A ver, son pacientes que tuvieron una diverticulitis Hinche 1, Hinche 2. Le das el tratamiento, lo hidratas, le suspende la vía oral, le das antibióticos y responde bien. La fiebre cae, la leucocitosis cae, el paciente ya no tiene dolor. Excelente. Va muy bien. Le damos de alta. ¿Sí? Pero ese paciente, la gran mayoría de los pacientes, nunca más tiene problemas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero hay algunos que te cuentan, doctor, sigo con dolores, de cuando en cuando me dan cuadros dolorosos, me siento mal, me da un poco de fiebre, tomo mi antibiótico y mejoro. Y tienen así unos cuadros ondulantes. Esos son los que evolucionan con dolor abdominal en bajo vientre, ¿no? Cuadro febril intermitente que cede al tratamiento. Y cuando uno le hace la colonoscopía, encuentra un estrechamiento de la luz del sigmoide. Le hacen la tomografía y hay un engrosamiento de la pared del sigmoide y ahí está indicado lo que se llama el tratamiento personalizado. ¿Que cuál es? Es sacar el sigmoides, resecar, extraer el sigmoide y hacer una anastomosis primaria. ¿De acuerdo? ¿Qué hacíamos antiguamente? Hace 30 años a mí me enseñaron que si tienen dos cuadros de diverticulitis hay que operarlo. Ese concepto ya cambió. Se hace un tratamiento personalizado de acuerdo a la evolución de los pacientes, de acuerdo a la evolución de los pacientes. Este es un cuadro que habla de todas las complicaciones, la diverticulitis aguda, la perforación, fíjense cómo este divertículo se ha perforado y sale ya, aquí parece fecal, ¿no? ¿No? Y te va a producir una peritonitis fecal. Fíjense la hipertrofia que se produce en la capa muscular, que estenosa el sigmoides. Si eso se agrega a un proceso inflamatorio, se cierra esto y te produce una obstrucción intestinal. Acá, ¿qué se ha producido? Acá hay un divertículo, acá hay un acceso pericólico. Acá hay un acceso pericólico. Acá había un acceso pericólico, acá está el divertículo, el cuello del divertículo, pegado a la vejiga, el divertículo inflamó la pared de la vejiga, perforó la pared de la vesícula y tenemos una fístula del colon sigmoides a la vejiga. Fístula colovesical. ¿De acuerdo? Colovesical. La fístula es una complicación de la diverticulitis aguda, es una comunicación anormal entre el colon sigmoides y otro órgano o piel a partir de un acceso. ¿Sí? Puede darte, como ya les adelanté, a la vejiga, colovesical, al intestino, coloentérica o colocolónica, a la vagina en mujeres, colovaginal, colocutánea a la piel y mucho más rara la coloureteral, al uréter. ¿De acuerdo? La fístula colovesical es la más frecuente. ¿El cuadro clínico cuál es? Es bien característico el cuadro clínico. ¿Sí? Infecciones urinarias a repetición, doctor, me han puesto cada 2, 3 meses me da un cuadro de infección, ya me he puesto todos los antibióticos, primero por vía oral, ya me ponen endovenoso. Pero he notado que cuando yo orino, boto gases cuando orino, doctor. Y fíjese mi orina, y te muestra la orina, y tú ves una orina con restos fecales, fecaluria. ¿Mm? Típico cuadro de fístula colovesical. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Con una radiografía simple de abdomen. Fíjense, no sé si se logra ver, a ver, un poquito de imaginación.
Fíjense, esta es una radiografía simple de abdomen. ¿Qué ven acá abajo? Una cosa redondeada, más oscura, no sé si lo estarán viendo. Ese es aire en vejiga. Ese es aire en vejiga. ¿Cómo llegó el aire a la vejiga? ¿Cómo llegó el aire a la vejiga? Porque tiene una fístula del colon a la vejiga. Vemos aire en la vejiga. En la tomografía buscamos lo mismo, presencia de aire en la vejiga. Nos hace el diagnóstico de fístula colovesical. Algunos quieren hacer una colonoscopía buscando si se ve la comunicación, bien raro que se vea porque es pequeña. Hacen cistoscopía buscando, alguna vez lo hemos visto, pero la mayoría no se ven. ¿De acuerdo? Y el tratamiento es quirúrgico, siempre es cirugía, no hay otra manera de eh, tratar esta patología. Se hace una en cirugía electiva, se le prepara al paciente, se le hace una sigmoidectomía con una anastomosis primaria del colon descendente con el recto, una anastomosis primaria colorectal y además se saca un pedazo de la vejiga en la zona donde está la fístula, la zona donde está la fístula. ¿De acuerdo? Entonces acá ven el aire en la vejiga y este es un esquema, fíjense, de un paciente es parecido a lo que mostramos ahí, ¿no? Y ven ustedes acá los divertículos, acá había un divertículo que se inflamó y perforó la vejiga y tenemos una fístula colovesical, colovesical, que te produce ¿qué cosa? Contaminación, infecciones, neumaturia, perdón, sí, neumaturia y fecaluria. Esta es una radiografía, fíjense. Ah, me equivoqué. Había otra donde se veía, bueno, ya la veremos después. ¿Cuál es el manejo quirúrgico? El manejo quirúrgico de la diverticulitis Hinchey 3 y Hinchey 4 es lo que se llama operación o procedimiento de Harman. ¿Sí? ¿En qué consiste? Se saca el sigmoide, donde están los divertículos, se cierra el muñón rectal y se hace una colostomía terminal. Así queda el paciente. Su colostomía terminal ya no tiene sigmoides y el recto está cerrado. Acá esto debería estar más abajo, pero bueno. ¿Sí? Esa es, esa es la operación de Harman que la hacemos en emergencia, repito, para Hinchey 3 y Hinchey 4. Cuando yo tengo, cuando yo tengo un paciente en lo que hemos llamado diverticulitis recurrente, entonces ahí le programo una sigmoidectomía. Saco el sigmoides y hago una anastomosis primaria. Hago una anastomosis primaria colorectal. Anastomosis primaria colorectal. ¿De acuerdo? En los casos de diverticulitis recurrente. Muy bien, ya estamos terminando. Finalmente, una complicación más que nos falta mencionar es la hemorragia digestiva baja masiva. Esta es una complicación de la diverticulosis. Repito, de la diverticulosis. No es de la diverticulitis, es de la diverticulosis. ¿Sí? Algunas veces los divertículos comienzan a sangrar. No se sabe por qué. Se cree que se acompañan de una malformación vascular, una angiodisplasia, ¿no? Que produce vasos anormales que sangran, ¿sí? Te produce una hemorragia digestiva baja masiva, sangran 200, 300 centímetros de sangre que tú los tienes que transfundir, ¿sí? A ver, ¿qué he puesto acá? Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva, es una complicación grave de la diverticulosis. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Durante el sangrado se le hace una gammagrafía con glóbulos rojos marcados con tecnecio y nos va a decir en qué zona están sangrando. Actualmente preferimos usar la arteriografía mesentérica, lo que le llamamos la
tomografía actualmente, ¿no? Y se puede identificar el sitio de sangrado. Los radiólogos intervencionistas llevan un catéter a ese sitio, hacen una infusión de vasopresina y a veces puede cerrar ese vaso y deja de sangrar. Otras veces hacen embolización, meten una sustancia especial y la inyectan, es como una esponjita, imagínense ustedes, la meten al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo se trombosa, lo que se llama embolización. Tapan la arteria que está sangrando y obviamente para el sangrado, ¿sí? Pero no todos los hospitales tienen este procedimiento. Es más, en mi hospital, en el Revaliati, lo tenemos, pero estos nunca sangran a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. La mayoría te sangra a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si el sangrado persiste y tiene algún estudio que te diga, este es el sitio donde sangra, sacas ese sitio, que es lo menos frecuente. La mayoría es que no conocemos el sitio de dónde sangra. Por frecuencia puede ser sigmoides, pero también puede ser colon derecho, colon ascendente. Entonces, ante esa duda, ¿qué hacemos? Hacemos colectomía total. Sacamos todo el colon, desde el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Cerramos el recto y hacemos una ileostomía. Y hacemos una ileostomía. Cuando está sangrando y lo tenemos compensado, le podemos hacer la arteriografía mesentérica inferior. Y fíjense, acá se ve el vaso en oscuro, lo vemos, y acá está la zona de sangrado, 1 y 2. ¿Y qué podemos hacer? Embolizar. Embolizar. El radiólogo puede embolizar estas ramas y para el sangrado. ¿Sí? El tratamiento, como les decía, es una colectomía total. Sacamos todo el colon. La angiotomografía, que es la que está reemplazando la arteriografía, fíjense acá se ve cómo sangra una parte del sigmoides. Acá también se ve como y puede hacerse también la embolización. Muy bien, hasta ahí lo que es la enfermedad diverticular del colon. Voy a dejar de compartir. ¿Cuántos somos? Somos 52, caramba, qué bien. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, repetición? A la orden, como dicen. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe, ¿podría repetir lo que era la translocación bacteriana? La translocación bacteriana es el paso de bacterias de la luz intestinal atravesando la mucosa y llegan a los vasos sanguíneos y producen una bacteriemia. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Normalmente la mucosa no deja pasar las bacterias, si no estaríamos hundidos, ¿no? Pero con el proceso inflamatorio sí puede producirse eso y a eso se le llama translocación bacteriana. ¿Qué más? Vamos, Doctor, pregunten, chicos. tengo otra pregunta. ¿Puede volver A a ver, repetir la técnica de Hartmann? la técnica de Hartmann es sacar el sigmoides, resecar, extraer el sigmoides, a eso le llamamos sigmoidectomía, cerrar el muñón rectal, cierras el muñón rectal y haces una colostomía terminal. El colon que termina lo llevas a la pared abdominal y por ahí va a salir las heces, ¿de acuerdo? Ahí va a salir las heces. Alguien está levantando la mano. Ale. Ah, tú eres, ¿no? ¿Algo más? Había una pregunta acá en el chat, creo que me pareció ver. ¿Dónde está eso del chat? Había otra pregunta, alguien escribió, pero ya no lo veo. No sé cómo es esta cosa. A ver, notas, no sé, ¿alguna otra pregunta? Había una pregunta en chat, no sé por qué ahora no la encuentro. No, acá hay una, acá, de Alessandra. A ver, doctor, ¿por qué en caso de diverticulosis es necesario tomar una medida tan radical y se debe, no sé qué más? Acá está, acá ya encontré, ya, ahorita lo leo.
Ya, doctor, en caso de diverticulosis es necesario tomar una medida tan radical y se debe retirar todo el colon. Es diverticulosis que está sangrando, que está produciendo una hemorragia digestiva baja masiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay que ser radical? Porque si yo saco el sigmoides, de repente sangra el lado derecho. Y nos ha pasado, ¿ah? Nos ha pasado eso, ¿ah? Sale el paciente y de repente a las 4 o 5 horas, doctor, su paciente está en recuperación y sigue sangrando, está chocada. Le estamos aumentando un factor de riesgo que se muera. Entonces, ante esa duda, sacamos todo el colon. ¿De acuerdo? El tratamiento del Hinchey 2B es cuando existe fístula, la más frecuente, la colovesical. Se hace la sigmoidectomía, se hace la anastomosis colorectal primaria y se reseca la parte de la vejiga que tiene la fístula. ¿Sí? ¿Algo más, señores? Vamos, pregunten, si no les veo la cara yo, ¿qué problema hay? ¿Ah? No tienen que tener vergüenza, nadie los ve. ¿Ah? Y sus compañeros ya saben cómo, de qué pie cojea cada uno de ustedes, así que, y las virtudes que puedan tener, así que, ¿por qué no preguntan? Estoy seguro que más de uno tiene alguna duda. Este es el momento. ¿Nada? Bueno, si no hay más preguntas, si todo quedó claro, si todo han entendido, tengo la suerte de tener un auditorio muy inteligente como son ustedes. Lo dejo ahí. Y yo ya no tengo clase hasta el 27, que hablamos de abdomen agudo. Muy bien, jóvenes, gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas Hasta noches. Hasta luego, luego. doctor. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas